el tema que nos va a ocupar en los siguientes minutos con un interesante panel. La nueva inteligencia de la cobranza frente a una cartera en cuidados intensivos. Para ello, tenemos este panel muy nutrido. Nos acompaña inicialmente Rodrigo Mora Guzmán. Rodrigo es economista con 25 años de experiencia en el sector bancario y financiero ecuatoriano, en aspectos relacionados con la gestión y administración de riesgos. Cuenta con un máster en gestión integral de riesgos financieros de la Universidad de Nebrija y un máster en gestión de riesgos y auditoría integral en EALDE Business School. Se desempeñó por 11 años en la Superintendencia de Bancos en el Ecuador. Entre otros cargos, director de supervisión de bancos privados y director nacional de riesgos. En la actualidad, se desempeña en el cargo de vicepresidente de riesgo integral en el Banco Guayaquil, en el que lidera los procesos del ciclo de riesgo del crédito, mercado, liquidez, operacional, cobranzas y gestión del riesgo. Actualmente es el presidente del Comité Ecuatoriano de Riesgos Bancarios de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Bienvenido. También nos acompaña en el panel José Luis López Torres. Es socio de Global Consultoría en Riesgos para Minsight durante sus más de 35 años de experiencia en consultoría de negocio. Ha realizado proyectos relacionados con todo tipo de riesgos, como crédito, mercado, operacional, gestión de activos y pasivos, tanto en banca como en grandes corporaciones. En su trayectoria profesional destaca su pertenencia a firmas internacionales como Arthur Andersen, Ernst & Young y PwC. Ha sido pionero en España en la realización de proyectos bajo Basilea II y III y es miembro del Club de Riesgos en España. También le damos la bienvenida. Y como moderador de este interesante panel nos acompaña nuevamente, como siempre en nuestros eventos, Camilo Echeverry. Camilo es el gerente de conciliación y negociación de la Vicepresidencia de Riesgo y Cobranza del Banco de Occidente de Colombia, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Empresas de Cobranza Colcop y una amplia trayectoria en el sector del crédito y la cobranza. Los dejamos entonces con nuestro moderador Camilo Echeverry, con José Luis López Torres y Rodrigo Mora Guzmán en este interesante panel. Camilo, adelante. Hoy en el aquí y ahora, pues ajustados y en vía de estabilización de todo el proceso para apagar este incendio del COVID y con una mirada de mediano y largo plazo, hay como tres aspectos relevantes que queremos resaltar. Es el tema de los modelos de gestión, operación y medición, el tema de los medios de pago y canales digitales que se hacen prioritarios y todo el tema de autogestión y autogestión en la personalización que tenemos que hacer de la tarea. Dentro de los retos que hemos evidenciado en esta pandemia, pues un tema de contexto de marco regulatorio colombiano, lo podemos dividir en dos fases, una fase COVID de marzo a julio, amparado bajo las circulares 007 y 14, que posibilitaron arreglos, como decía Jorge ahorita, Salsa, a los deudores, y digamos que con unos arreglos no estructurales, unos arreglos temporales sorprendidos por la pandemia, que de pronto denotaron en algunos clientes una cultura de no pago y de aprovechamiento para acoger ciertas políticas. Eso generó hacia los meses de agosto, septiembre, octubre, un tema de vencimientos de cartera bastante importante en el sector financiero colombiano. En agosto se estructura el PAD, que como bien decía Jorge, redefinió los créditos en Colombia en el orden del 48% de la cartera, y estos programas de ayuda al deudor se dividieron en dos fases. Una fase, la circular 022 de la Super, con vigencia hasta diciembre del año pasado, y dada la situación de la mora que les comento, pues esa regulación, la circular externa 022, se amplió a la circular 039 y está vigente hasta junio.
Cambios estructurales como el obligado home office a la brava, la digitalización otro factor y la diversificación de políticas. Algunas cifras del entorno colombiano muy rápidamente: el PIB decreciendo al menos 7.2 con un presupuesto inicial del 2020 del 6.3 y se prevé para el 21 un crecimiento económico del 4%. La tasa de desempleo sigue en 2 dígitos, cerró hacia finales del 2020 en niveles de 14-15%. El 21 se prevé una tasa de desempleo del 12%, y en Colombia en estos momentos estamos en un tema de rebrote, de confinamiento, de pico y cédula y de toque de queda, pues que puede afectar un poco esto más. Y ya para terminar en cifras muy generales y darles el paso aquí a los expertos, tenemos un portafolio en Colombia del orden de 150 billones de cartera de consumo a corte de marzo, muy estable comparativamente con el año pasado, creciendo al 2.3, prácticamente no hay crecimiento, y con una expectativa de crecimiento y de recuperación para el 2021 del orden del 8%. La cartera comercial, pues creciendo al 3.3, muy estable igualmente. Microcrédito decreciendo al 2.3, y pues la cartera de vivienda, digamos que ha sido el portafolio que más estabilidad ha tenido en los últimos 3 años, con un crecimiento promedio del 5.5. La cartera vencida cierra diciembre con el 6.3, después de unos picos de 8 y 9%, y pues expectativas de recuperación y de normalización. Entonces, Rodrigo, te doy la palabra con esta corta introducción y bienvenido. Bueno, buenos días, Camilo. En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad que me dan este día, esta mañana, para poder compartir con un foro de esta experiencia algunas lecciones de lo que ha sido el manejo de la cartera, el manejo del riesgo de crédito en esta época tan difícil. Muchas gracias por esa invitación. He preparado algunas láminas para hacer un recorrido por esta, yo le llamo esta serie. Al principio y en el año 2020, cuando llegaba a nosotros la noticia desde el exterior, desde Europa, de confinamientos, veíamos esto como una película de terror que en algún momento tenía que terminar, y todos apostábamos que por allá a finales del año 2020, inicios del 21, podía terminar la película. Sin embargo, esto se volvió una serie de varias temporadas, y creo que estamos entrando a esa tercera temporada de incremento de contagios, y por lo tanto no podemos predecir a ciencia cierta qué es lo que nos espera en los próximos meses. Mucha esperanza mundial en las vacunas, pero creo que hay escenarios de incertidumbre como nunca los hemos tenido. Sin embargo, de ello y hasta el momento en lo que hemos vivido, quiero hacer una recopilación de algunos temas que creo que son importantes para ubicarnos en el contexto general. Con la llegada del COVID en el 2020, creo que el mundo en general, todos nos limitamos a varios temas: congregarnos, vernos, reunirnos, movilizarnos libremente, ir a las oficinas bancarias, en nuestro caso también resulta importante, salir de compras. Creo que todos esos temas han pasado a estar limitados, y es obvio lo que ha sucedido, que esto ha traído también en contraparte algunos temas que podrían ser interesantes e importantes y que debemos de tenerlos muy en cuenta en el contexto, porque aprendimos a usar medios virtuales para relacionarnos mucho más. Hoy, a un clic de una computadora, podemos estar reunidas personas que estamos en diferentes partes del mundo, como hoy lo estamos haciendo en este foro. También aprendimos un poco a la fuerza a trabajar en casa, y se levantó también una cultura de hacer transacciones digitales. Y creo que esto resultó en beneficio. Hay que sacar algunas cosas buenas de todo el entorno negativo,
pero creo que estos 3 puntos que acabo de citar han sido de los puntos positivos que esta pandemia ha traído para la humanidad. Eso en el contexto general. Ahora, si esto lo llevamos a la industria financiera, también creo que ha sido de manera general la aplicación y el comportamiento que se ha dado a nivel internacional y en nuestra región. En primer lugar, creo que en todos los países las autoridades y los bancos, por voluntad propia, accedimos a generar prórrogas de pago a todos los créditos o a aquellos clientes que así lo solicitaban, como medidas de alivio temporal. Otro tema muy importante en el contexto y que creo que la mayoría de instituciones financieras también fuimos en esa línea, se generó un cambio en los modelos de atención y aquello que quizá venía en planes, en planes estratégicos vistos a mediano plazo, se tuvieron que acelerar y esos cambios en los modelos de atención nos llevaron a que desarrollemos toda la estrategia de canales digitales, de atención más digital a nuestros clientes, y es así que empezamos a ver cómo la mayoría de bancos aceleró esa estrategia y empezó a ofertar muchos de sus servicios de manera digital. El otro tema importante en la industria financiera, el teletrabajo, a la fuerza. Creo que un porcentaje importante de los empleados de las instituciones financieras se desplazaron al trabajo en casa. Esto es un cambio de cultura, un proceso de adaptación que en algún momento pudo ser visto como algo improductivo, pero que creo que vino para quedarse también con una mirada de productividad. Y un tema que resulta trascendente de comentar y que lo vamos a hacer en este foro es la incertidumbre que en general se trajo a toda la práctica crediticia que habíamos desarrollado los bancos, plasmada en los modelos de riesgo de crédito, en los modelos de pérdida crediticia. Hubo una disrupción importante y la credibilidad en la mayoría de modelos de riesgo construidos con información totalmente diferente a la información que nos traía la pandemia, generó una incertidumbre y esto empezó a generar una reducción clara en la generación de crédito desde la parte bancaria. Y obviamente también desde la óptica de la cobranza, todos los modelos desarrollados para la cobranza hasta ese momento empezaban a perder credibilidad, empezaban a perder la potencia de predicción para poder eficientizar nuestros procesos. Y luego, en el mundo, en la economía de los países del mundo, también el COVID ha tenido de una u otra forma una manifestación general en nuestras economías. En primer lugar, una caída general del Producto Nacional en casi todos los países o en todos en ese momento. En muchos países también el cierre y bancarrota de empresas ha sido un factor común. Muchas empresas pequeñas, medianas y hasta empresas muy grandes de sectores que han sido afectados han tenido que cerrar lastimosamente su operación. Esto en un marco general de reducción de ventas. Las ventas a nivel agregado en la economía han tenido caídas importantes. En el Ecuador, aproximadamente el 23% de las ventas registradas en el 2019 cayó cayó en el año 2020. Lo decía Jorge hace un momento, mayores déficits fiscales. La situación fiscal de la mayoría de nuestros países ya venía un poco lenta, venía atravesando ciertos problemas y el año 2020 la profundizó. Y por último, obviamente, todas estas variables macroeconómicas se aterrizan en la sociedad y lo que esto ha traído también es un incremento importante en los indicadores de desempleo y de pobreza para un mayor número de personas en el mundo. Revisando algunas cifras que las voy a pasar de forma rápida porque Jorge creo que fue mucho más amplio en este tema.
2020, el PIB mundial cae un 3,27%, con una proyección de rebote al 2021 del 6,03%, que coincido en que todavía sigue siendo muy incierta, dadas las etapas que todavía tenemos que atravesar para tener algo más de confianza en el futuro desenlace de la pandemia. En América Latina este escenario es más dramático aún. El 2020 se estima que tuvo una caída del 7,01% y con un rebote bastante menor para el 2021 con el 4,62%. Me he centrado en 3 países que creo que son los que estamos en este momento en la conferencia, y si hay algún colega de otro país, pues me disculpa, solamente lo tomo como ejemplo. En el Ecuador, para el 2020, la estimación del Banco Central del Ecuador de reducción del PIB se ubica en el menos 7,50%, y quizá, y lastimosamente, mi país es uno de los que en este rebote va a tener el menor crecimiento, con un 2,50% para el 2021. En Colombia, y ustedes lo conocen mejor que yo, 2020 con una estimación del Fondo Monetario Internacional de una caída del 6,85% y con un rebote del 5,15% para el 2021. Y por último, Perú, que en el 2020, según esta estimación del Fondo Monetario Internacional, ha sido uno de los países con mayor afectación en América Latina, con una caída del 11,12% para el 2020, pero también con una proyección de crecimiento y de rebote para el 2021 del 8,50%. Como les decía, y ya traduciendo el tema a lo que sentimos cada día en las calles, de lo que sentimos en nuestros clientes, de lo que sentimos en la sociedad en general, una de las variables que más sensibilidad genera para lo que nos une en esta conferencia, que es la cobranza, que es el manejo del riesgo de crédito, es el desempleo. Asimismo, presentándoles algunas cifras de lo que estima el Fondo Monetario Internacional en materia de empleo. En el caso ecuatoriano, para el 2020, el índice de desempleo crece al 5,27%, con un pronóstico para el 2021 de un 4,46%, una pequeña reducción del desempleo prevista para el 2021. En Colombia, para el 2020, ese índice, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, estaría llegando al 16,08%, y también con una proyección para el 2021 de una reducción del 12,85%. Y por último, en los ejemplos que traigo, el caso peruano, con un índice estimado por el Fondo Monetario del 13,60 para el 2020, y una mejora a un índice de desempleo del 9,69 para el 2021. Quiero comentar en particular, y uno de los pedidos de mi intervención es comentarles un poco la experiencia ecuatoriana, así que traigo ciertos datos más desagregados en el caso de mi país. Y lo que quiero presentarles ahí es la tasa de desempleo en términos del empleo formal, el empleo en relación de dependencia, que creo que es uno de los que mayor impacto ha tenido, y que en el caso de mi país, en el caso ecuatoriano, al mes de enero del 2021 está llegando al 21% de reducción del empleo registrado a inicios de la pandemia. Y este es un dato realmente preocupante en cuanto a la destrucción de empleo formal. Si bien el índice de desempleo que les mostraba hace un momento en la lámina anterior no mostraba estos niveles, pero si miramos el empleo formal en relación de dependencia, el 21% de la población ha perdido el empleo. Y si lo miramos un poco ya a nivel de segmentos, o de qué tipo de personas son las que están perdiendo el empleo, lastimosamente vemos a la generación de jóvenes, a los centennials y a los millennials, que son los que han sufrido las mayores consecuencias de esta pandemia en términos de empleo.
Y asimismo, si lo miramos en términos de rango salarial, aquellas personas que tienen un ingreso menor, que hasta el momento de la pandemia con ese ingreso lograban subsistir, son las que han perdido la mayor cantidad de empleo formal en mi país. Y esto, como les decía, se traduce en lo que para nosotros como negocio, creo que es lo que nos une el día de hoy, en un desmejoramiento general de la calidad de crédito en todos los países de la región. He traído algunos datos que he podido investigar y tomar de las páginas web de las autoridades de regulación de cada uno de los países. Quizá esté rezagado, ustedes los tendrán más presentes y más actualizados. Simplemente es un repaso y un ejercicio, y donde podemos ver, por ejemplo, en el gráfico superior derecho, la evolución de la cartera vencida entre marzo del 2020 y diciembre del 2020 en 5 países de la región. Vemos, por ejemplo, como Colombia, en este caso, pasa de 5.541 millones a 7.463 millones de dólares de cartera vencida. Es decir, se nota un incremento, como lo mencionaba hace un momento Camilo, que es quizá derivado de las etapas que la regulación ha dado para manejar toda la estrategia de alivios financieros. Países como, por ejemplo, Chile, que está en la barra azul, reduce su cartera vencida de 4.800 millones a 4.400 millones. Otro caso es Perú, en el cual el incremento de cartera vencida pasa de 2.710 millones a 3.354 millones. En el caso de Panamá también hay una reducción de 1.555 a 1.419 millones. Y en el caso del Ecuador también hay una reducción de cartera vencida de 790 a 771 millones. Obviamente estas variaciones hacen que el comportamiento de la morosidad sea similar. Presento estos datos, pero para todos es claro de que no nos permiten ver lo que realmente está sucediendo, y la comparación tampoco es la más efectiva, porque cada uno de los países tiene sus prácticas contables para registrar la cartera vencida a ciertas alturas de mora, y tampoco, por ejemplo, en el caso ecuatoriano es comparable el mes de marzo con el mes de diciembre del 2020, porque el regulador ecuatoriano, como una de las medidas regulatorias para aliviar tanto a los clientes como al balance de las instituciones financieras, dispuso que contablemente la cartera vencida se traslade a 60 días de vencido, mientras que antes de la pandemia esa disposición para la cartera de consumo y microcrédito era 15 días, es decir, tampoco es muy comparable. Sin embargo, como se ha venido mencionando, la banca y las instituciones de crédito en general, a partir del mes de marzo, del inicio de la pandemia, hemos implementado medidas de apoyo, medidas de alivio financiero, que en muchos países aún se mantienen. Ahí he traído para compartir con ustedes 3 datos que comparan los niveles y la proporción de cartera que ha recibido alivios financieros en los países que menciono ahí. En el caso ecuatoriano llegamos a una representación del 26% de la cartera total del sistema en aquel momento, que fue sometida a estos procesos de alivio financiero, de moratoria, de refinanciamiento, de reestructuración, como queramos llamarle. Entrando un poco más en detalle del tema y en una percepción de riesgo que se traslada de los indicadores puramente contables a una visión un poco de diagnóstico del panorama general de riesgo de crédito, he traído algunas cifras en el caso ecuatoriano, recordando que en el Ecuador, a partir del 12 de noviembre, la regulación extinguió la posibilidad de dar alivios financieros en un marco general a los clientes, y a partir del 13 de noviembre las instituciones hemos tenido que
administrar el riesgo de crédito de una forma natural, es decir, atendiendo a cada cliente con refinanciaciones, reestructuraciones, pero bajo un marco normativo normal. En el Ecuador, el día 13 de noviembre empezamos un proceso de gestión de normalización de cartera, pero ya fuera de un contexto regulatorio que nos permitía hacer diferimientos o moratorias. Entonces, en la lámina que traigo a compartir con ustedes, vemos una evolución de 6 años de la cartera en el Ecuador. Espero que se puedan ver los números. Me voy a limitar solamente a comentar el dato de marzo del 2020 y de marzo del 2021. En el caso del Ecuador, en marzo del 2020 se registraba una cartera vencida de 790 millones de dólares, recordando que esa cartera era producto de un registro contable en consumo y microcrédito a partir de 15 días de morosidad. Pasamos a marzo del 2021 a 825 millones de dólares de cartera vencida, que es el registro a 60 días de morosidad. Es decir, hay un crecimiento y un crecimiento que no se aprecia en su magnitud por este cambio de práctica contable. Si vemos esto, aquí la diferencia son apenas 35 millones de dólares, pero con el efecto que les menciono. Pero luego de haber salido de la etapa de moratorias, donde se empieza a ver la generación de un mayor riesgo crediticio, está en la cartera refinanciada y la cartera reestructurada. En marzo del 2020, en el Ecuador, en el sistema de bancos ecuatorianos, teníamos un saldo de cartera refinanciada de 500 millones de dólares, que a marzo del 2021 se ubica en 1.771 millones de dólares. Y de igual manera, la cartera reestructurada, que en marzo del 2020 pasa de 452 millones a 976 millones. Si a esto sumamos todos los castigos de cartera, es decir, cartera vencida que ya no está en balance, hasta el año 2020 el promedio de castigo anual era de 300 millones de dólares. Para el 2021, a marzo del 2021, el acumulado anual de castigos es de 667 millones. Entonces, si sumamos todas estas variaciones entre marzo 2020 y marzo del 2021, de cartera refinanciada, de cartera reestructurada, el incremento de castigos de cartera y el incremento de cartera vencida, con la particularidad de que no se puede comparar por la diferencia contable, estamos hablando que hay una cartera a marzo del 2021 que es de mayor riesgo por 4.239 millones, cuando en los 5 años previos el promedio era de 2.000 millones de dólares. Si confrontamos esto con la cartera bruta registrada a marzo del 2021, estamos hablando de un 14% de cartera con mayor riesgo producto de la pandemia, frente a un promedio histórico de los últimos años de un 7 a 8%. Es decir, se ha duplicado el tamaño de la cartera en riesgo. Y este es un indicador que creo que nos asienta más a una realidad más allá de los indicadores tradicionales de cartera vencida, que todavía no se reflejan en su magnitud dado el proceso de alivios financieros y de todo lo que se está haciendo post la época de alivios en materia de refinanciación y de reestructuración. Y otro indicador muy interesante para ver este deterioro crediticio es el indicador de provisiones constituidas por los bancos. En el último periodo, en el caso ecuatoriano, de marzo del 2020 a marzo del 2021, la banca en general ha gastado 953 millones de dólares frente a un promedio de 500 millones de dólares que se registraba en los años previos. Es decir, hay un incremento frente al promedio histórico de más del 60% en el gasto de provisiones. Y la buena noticia, obviamente, es que este gasto de provisiones lo que ha generado también es una mejor cobertura de la cartera y que en este momento estaría en el 3.2%. Como les decía, y frente a la cronología de lo que ha sucedido,
¿Cuál ha sido la generalidad de las etapas que hemos atravesado? Creo que en todos los países, ya trasladando esto al manejo de la cartera y al manejo de riesgo de crédito en las instituciones financieras. En marzo del 2020 apareció esta noticia, esta película de terror que les comento, y obviamente se vinieron los periodos de confinamiento masivo, el cierre de actividades, vino una explosión de contagios, y en ese momento, si trasladamos esto a las acciones en el ámbito financiero, regulatorio, entramos en una etapa de moratoria de pagos. En algunos países esa etapa ya ha culminado, en otros países se mantiene. Hay países que la regulación ha venido extendiéndola con plazos y que supuestamente en la mayoría, al menos la regulación a la fecha de hoy, dice que en junio terminaría. Pero en casos como en el caso ecuatoriano les mencionaba, a partir del 13 de noviembre terminamos esta etapa de moratoria de pagos. Si seguimos atando esto con la evolución del COVID en la sociedad, luego, allá por el mes de junio del 2020, empezó una etapa de reapertura parcial por industrias y el retorno a actividades, fundamentalmente las prioritarias, y esto también desde el lado de la regulación y del manejo de las carteras, nos llevó, en el caso de Ecuador, al término de la moratoria e inicio de las obligaciones de pago ya en una gestión de cobro directo a los clientes y de refinanciamientos y de reestructuraciones, que en el caso ecuatoriano se refleja claramente en las cifras que les mostré en la lámina anterior. Y obviamente lo que a futuro nos depara es nuevas olas, picos de contagios que estamos viendo en este momento y anuncios en varios países de nuevos confinamientos. Pero para nosotros, en términos de manejo de cartera, estos temas deben de ser afrontados ya como un seguimiento post-moratoria, donde lo importante es ver la realidad que cada uno de nuestros clientes va teniendo en esta nueva etapa. Entonces, si nos enfocamos y tratamos de entender la función del riesgo de crédito en cada una de las instituciones y de la cobranza, tenemos que estar muy claros de estas tres etapas que hemos atravesado y que yo las aterrizo en la lámina que les presento, donde creo que así como existen estas tres etapas del COVID, la etapa aterrizadas a la industria financiera, la etapa de la moratoria de pagos, la etapa de término de la moratoria y la etapa de la llamada nueva normalidad, cada una de las acciones que debemos de emprender desde el lado de gestión de riesgo de crédito y cobranzas tiene diferentes apreciaciones en cada una de esas etapas. Por ejemplo, en la parte de evaluación de riesgo, en la etapa de moratoria de pagos, si agrupamos nuestras acciones en segmentación, en organización, en búsqueda de nuevos canales y productos para hacer nuestra gestión de cobro, en los KPIs y en los controles que deseamos tener, les decía, podemos agrupar esto en las tres etapas. Por ejemplo, en la etapa de evaluación de riesgo y en materia específica de segmentación de clientes, en esa etapa de la moratoria de pagos, en la etapa que algunos países están atravesando y de la cual el Ecuador ya salió, la segmentación lo que debe de buscar es entender el potencial impacto que el COVID y que la pandemia y que los confinamientos han traído en cada uno de los presupuestos de vida de nuestros clientes. Para segunda etapa de término de moratoria en materia de segmentación, esa información que recabamos en la primera etapa respecto al diagnóstico ya debe de estar incorporada en la segmentación de nuestros clientes para un enfoque de control de riesgo y de acción efectiva de cobro. Y en la tercera etapa, ya en esta nueva normalidad, creo que toda esa riqueza de información que vamos levantando desde la etapa de moratoria de pagos ya debe de llevarnos a una segmentación muy clara y con un enfoque
que nos ayude a determinar qué clientes tenemos al frente. Aquellos que quieren y pueden pagar, aquellos que quieren y no pueden pagar, aquellos que no quieren y tampoco pueden pagar y aquellos que no quieren pero sí lo pueden. A la final, como les digo, cada institución busca tener una segmentación que desde el momento que entramos en la moratoria hasta llevarla a la práctica ya para un tema de estrategia de normalización de la cartera debe de cubrir estas etapas de una forma clara, pero al final lo que debemos de tener en nuestras bases de datos y en nuestras definiciones estratégicas es esa segmentación de clientes para poderlos tratar a cada uno de acuerdo a la necesidad que tienen. Asimismo, una segunda parte que tiene que ver con la estrategia de abordaje, es decir, definir los canales, el tipo de producto, el tipo de organización que vamos a manejar en cada una de las etapas. En la primera etapa de moratoria de pagos, el objetivo de nuestra estrategia debe de ser aliviar la situación de nuestros clientes y eso se lo hace con un diagnóstico y con un proceso muy claro de captura de datos. En la segunda etapa, ya al término de la moratoria, es cuidar que la cartera no tenga esos picos y esos saltos muy fuertes de cartera vencida, y para eso tenemos que tener claramente diferenciados los segmentos de clientes y la manera en la cual vamos a llegar a ellos, recordando que nuestros agentes de cobro están en casa, por un lado, y también que nuestros clientes en su mayoría tienen limitaciones de movilidad. Entonces, aquí lo importante es pensar en el canal luego de tener el diagnóstico del cliente. Y en la última etapa, que tiene que ver con la nueva normalidad, como le llamo, que justamente tiene que, o que busca como objetivo, es la normalización de la cartera. Normalización en términos de comprender la situación del cliente y ofrecer una alternativa adecuada. Es decir, creo que hemos llegado al momento en que las recetas generales nos sirven para afrontar las distintas tipologías de la realidad que atraviesan los clientes en cada uno de nuestros países. Otro tema es la efectividad de la estrategia, es decir, pensar cuáles son los nuevos KPIs que nos van a guiar en cada una de estas etapas. Y por último, la definición exacta de qué deseamos controlar. En este momento y siempre históricamente lo que deseamos controlar es el crecimiento de la cartera vencida, pero ese es algo tan general que no nos lleva a ser precisos en la estrategia de manejo y en cada una de las etapas. Por ejemplo, ¿qué deseamos controlar con énfasis en la primera etapa, en la etapa de moratoria de pago? Por ejemplo, que nuestros gestores estén levantando los datos adecuados y que esos datos de una u otra manera nos van a llevar a tener una mejor segmentación para la siguiente etapa. Y eso es lo que deseamos controlar con más énfasis en ese momento, además de lo que tradicionalmente nos lleva nuestra función. Y les decía que aquí hay varias etapas y cada una de estas etapas o de acciones, de estas acciones, yo las he clasificado en 4 ejes. Un nuevo esquema de segmentación, la organización de canales y productos, los KPIs y los controles. Entonces quisiera hacer un repaso muy rápido de cada uno de ellos. En términos de segmentación, surge la pregunta, y bueno, creo que es obvio, pero siempre resulta interesante ponerle datos firmes a las hipótesis. Hay un dicho que es muy práctico, que dice dato mata relato. Así que, ¿por qué es necesaria esta nueva segmentación de la cual estoy hablando? Y he traído para compartir con ustedes algunos datos también del Ecuador. Aquí tenemos unas matrices de transición donde la población que tiene un dato crediticio en el buró de crédito o en los buros de crédito en el Ecuador es un total de 7.352.000 clientes que los veo aquí con el cursor. Si de este grupo de 7 millones aíslo ya aquellos que a inicios de la pandemia tenían o no tenían un perfil crediticio porque sus datos no eran adecuados, me voy a quedar con la hipótesis de que a finales de
febrero del 2020, en el Ecuador existían 3.379.000 personas que tenían datos positivos en los buros de crédito y por tanto eran sujetos de crédito. Si en esta matriz de transición me ubico ahora en el cambio que ha habido en el score crediticio de los ciudadanos en el Ecuador, encuentro que de estos 3.379.000, solamente 3.098.000 aún conservan una calidad crediticia. Es decir, en este contexto, por comportamiento de pago visto en el score, se han perdido 280.000 personas que han deteriorado su perfil crediticio, es decir, el 8.31%. Adicionalmente, y en el Ecuador, en conjunto con Buró de Crédito, se han desarrollado algunas metodologías. La industria del buró en el Ecuador se ha preocupado por dar datos a los bancos que sean útiles para tomar decisiones en esta incertidumbre. Y se desarrolló una metodología de tipo experta, que es un índice llamado índice COVID, que se asocia a un score de resiliencia. Ya les explicaré brevemente de ese tema. Pero si pasamos de estos 3.098.000 sujetos de crédito y los evaluamos por los clientes que no tendrían afectación por el COVID, por el sector económico en el que trabajan y por algunas variables adicionales, y solamente me centro en aquellos que tienen un perfil de riesgo razonable, estoy nuevamente excluyendo a 240.000 personas más, es decir, un 7.77%. Y por último, si miramos esta población que nos va quedando en términos de sobreendeudamiento activo o pasivo, por pérdida de trabajo o por reducción de ingresos, de los 2.858.000 clientes que nos quedaban, al final me quedo con 2.296.000 personas, es decir, 561.000 clientes menos que podrían estar en niveles de sobreendeudamiento. Es decir, si hablamos de que en menos de 12 meses, hay 1.083.000 personas que cambian su perfil de riesgo de crédito, es decir, un 32.5% de la población original. Obviamente me enfrento a un escenario donde necesitamos, con total prioridad, hacer un reenfoque total de la segmentación de clientes y de nuestros modelos de decisión crediticia. Un 32% de la población en 12 meses ha pasado a tener un perfil crediticio diferente. Y esto se radicaliza más aún cuando vemos las tablas de probabilidad de default entre febrero del 2020 y en este caso abril del 2020, y encontramos ya en estas tablas que las probabilidades de default para los mismos segmentos de riesgo anteriores han crecido de forma muy importante. Aquí lo vemos en cuanto a los deciles de score. En el mejor decil, en febrero del 2020, la probabilidad de default de los clientes en el mejor decil era el 1.8. Y ya para abril del 2020, la probabilidad de default de esos mismos clientes en el primer decil del score se eleva al doble, es decir, al 3.6%. Entonces, no solamente que ha habido un deterioro evidente en el perfil de riesgo de un 30% de los clientes, sino también en la capacidad de pronosticar la pérdida esperada, la probabilidad de default de esos clientes, de los que nos quedan siendo buenos clientes, también se desplaza en los modelos. Entonces, es necesario desde el inicio pensar en estos esquemas de segmentación, porque ya nuestras herramientas no tienen esa capacidad de predecir de la forma adecuada. Entonces, en esta parte de segmentación surge la pregunta, bueno, y entonces ahora con la pandemia, y dado que las herramientas tradicionales ya no nos vienen diciendo las cosas de una forma más asertiva, ¿qué es lo que ahora necesitamos conocer y en cada una de las etapas?
En la etapa de moratoria de pagos, bueno, lo más importante es entender de nuestros clientes los motivos de la moratoria. ¿Cuál fue el comportamiento crediticio previo? Un tema de carácter de pago de nuestros clientes. Ese carácter de pago va a influir mucho en las decisiones que tomemos luego en materia de refinanciamiento y reestructuración. ¿Cuál es el grado de vulnerabilidad financiera potencial que tiene un cliente? Es decir, una clasificación donde si yo mantengo dos clientes que me vienen pagando bien y un cliente trabaja en el sector farmacéutico y otro trabaja en el sector turístico, pues le pondré un foquito amarillo en mis datos al cliente que trabaja en el sector turístico, porque sé que voy a tener que darle un seguimiento más estricto. Asimismo, los niveles de liquidez, y con esto todo un tema de definición del nuevo nivel de riesgo del cliente de una forma intuitiva, sin duda, en esta etapa de moratoria de pagos. En la etapa de término de moratoria, se supone que yo ya debo de tener más claridad respecto a la situación financiera del cliente, es decir, si está desempleado, si ha visto reducir sus ingresos, si su presupuesto ha sido afectado por la pérdida de trabajo de alguien que aportaba en la economía familiar. El tipo de contacto de preferencia también con el cliente es muy importante. Y bueno, a partir de todo esto, ¿cuál va a ser la tipología del nuevo alivio financiero que le voy a ofrecer al cliente? Hay una gama de alternativas y creo que, como dije hace un momento, hoy no funciona la receta única para todos. Hoy cada cliente es una realidad en términos de plazo, de periodos de gracia, de definiciones que tienen que ver con su nueva realidad. Y como les decía, toda esta información a la hora de segmentarnos a la etapa de la nueva normalidad nos debe de llevar a algo simple, pero muy práctico a la hora de que se implemente la estrategia, es decir, una clasificación de los clientes que pueden, quieren, que pueden, no quieren, que no pueden y quieren, y con eso definir las estrategias de acción de una manera mucho más clara. En el caso nuestro, en el caso de la institución de mi banco, del Banco Guayaquil, quiero comentarles esto como un tema un poquito práctico y de experiencia. Nosotros, cuando en el mes de marzo se vino la instrucción de moratorias y todo lo demás, la primera acción que tomamos fue, o como un proyecto estratégico en el área de riesgos, es, bueno, ¿y ahora cómo empezamos entonces a ver la realidad de nuestros clientes en perspectiva? Y creamos esta herramienta que casa adentro le llamamos el score de resiliencia, en la cual tratamos de incorporar ese juicio experto y esa calificación con variables que íbamos levantando respecto a las variables históricas, en primer lugar, del cliente, que son muy útiles, su comportamiento previo, los niveles de mora máxima alcanzados, el número de entidades acreedoras, el tipo de relación laboral, es decir, un perfil de riesgo potencial del cliente previo a la pandemia, y luego un diagnóstico del potencial impacto que tendría a futuro, mirando el sector económico en el que trabaja, mirando el tipo de empresa en la que trabaja, si son empresas robustas financieramente, que tienen liquidez como para sustentar pago de remuneraciones durante el tiempo de confinamiento, y así muchas variables que de una u otra forma nos permitían segmentar el potencial riesgo que a futuro tendrían los clientes a partir del impacto del COVID en su trabajo. Y con eso creamos esta herramienta que, como les decía, se llama el score de resiliencia, y este score nos ha pedido ir direccionando las estrategias, tanto de gestión de riesgo de crédito y de colocación de nuevo crédito, así como también las acciones que tienen que ver con la segmentación de cobranzas. Al final, el trabajo que hicimos estadísticamente resultó bastante potente, porque cuando lo llevamos a los esquemas de backtesting, empezamos a ver que nuestro score de resiliencia nos daba buen nivel de discriminación, y a niveles altos de score, el número de clientes que pagaban, que no entraban a un programa de alivio financiero, era mucho mayor. Lo ven ahí ustedes en la primera línea, en el primer decil de nuestro score de resiliencia, el 90.05% era el porcentaje de clientes que sí pagaba y no entraba alivio financiero, mientras que si vamos bajando, obviamente llegamos a los niveles bajos de puntaje de score,
donde el porcentaje de los que sí pagaban era mucho menor. Por ejemplo, en la última banda, apenas el 12.43% eran los clientes que pagaban y el 87.57% los clientes que no pagaban. Esta herramienta fue muy útil y esta herramienta la hicimos considerando el pasado con una visión de modelo estadístico soportado en comportamiento y dato histórico, pero también con una visión experta de tratar de incorporar variables que iban a ser las críticas para, de una u otra forma, pronosticar ese futuro. Esta herramienta nos permitió, la construcción de esta herramienta del score de resiliencia, más la situación exacta del cliente al término de la moratoria y la consideración del tipo de alivio financiero dada al cliente, nos llevó al final a poder tener la clasificación para entender la realidad de cada uno de esos clientes, poderlos clasificar en cada uno de los grupos y diseñar estrategias muy diferentes de llegada para cada uno de ellos. Entonces, el primer tema es un gran compromiso y un gran esfuerzo para la segmentación. Hoy es muy importante y mucho más que antes entender la situación particular de cada cliente. Hoy la gestión de cobro se debe de convertir en una gestión de exploración y diagnóstico para luego poder aplicar una receta adecuada. No puedo llamar a un cliente desempleado con una estrategia de cobro muy fuerte, muy a la tradicional. A un cliente que se encuentra en desempleo lo tengo que llamar con una estrategia muy clara, muy identificada de que el señor necesita un tipo de reestructura más holgada, de mayor plazo, con periodos de gracia. Y ese es el objetivo, tratar de entender esa situación para poder llegar al cliente con una receta adecuada. Y en eso, obviamente, la segmentación es lo que nos ayuda. En segundo lugar, como les decía, en la parte de las acciones de la estrategia, cómo nos organizamos, es decir, qué tipo de canal nos va a ayudar luego de hacer esa segmentación. Entonces, lo que construimos es un flujo donde a partir del nivel de vulnerabilidad del cliente, tenemos identificación clara y en nuestra base de datos y nuestros gestores de cobro saben que al frente tienen, por ejemplo, a un cliente que es desempleado, a un cliente que ha tenido una reducción de ingresos, a un cliente que tiene liquidez temporal, o a un cliente que se encuentra enfermo, o aquel cliente normal, al cual no se necesita más allá que seguir en una cobranza de forma tradicional. Y para cada uno de estos, identificar el tipo de canal. Si llego por canal telefónico con un agente, que a propósito creo yo que este canal ha tomado mucha fuerza en esta nueva visión de entendimiento y diagnóstico. Si llego por un canal de WhatsApp, si llego vía mail, carta o a través de visita. Y por último, identificar claramente con qué acción voy a llegar a un cliente desempleado, que si llego por canal telefónico, llego con una propuesta clara de conciliación, acuerdo, o ejerzo un tipo de cobranza normal, o hago una acción de seguimiento recordatorio para mantenerme pendiente de la evolución de ese cliente. Entonces, importantísimo también identificar cómo nos organizamos desde el punto de vista de la realidad particular de cada uno de los clientes. Y luego, en la misma línea de cómo organizamos para una mejor gestión, obviamente lo que debemos de tener claro es que el tipo de gestión, la intensidad asociada a cada uno de los perfiles de los clientes debe de ser diferente. En la lámina un ejemplo de lo que menciono, por ejemplo, para la etapa de premora, utilizando un canal masivo como el WhatsApp, SMS o cualquiera de ellos, la acción muy diferencial para aquellos clientes que sí pueden y quieren pagar, diferente para aquellos que no pueden y quieren, donde la acción
lo que busca es recordarle el pago a este primer grupo, pero al segundo grupo lo que busca es otorgarle un alivio financiero de una forma anticipada, ya entendiendo el perfil del cliente. El objetivo en esta etapa para los dos primeros grupos es la recuperación. Y la recuperación, porque el banco también tiene que mirar los flujos de caja y la liquidez vía recuperación de la cartera. Y la estrategia para los segundos dos grupos es la normalización. Ahora sí, ya en etapas de avance de mora de 1 a 30 días, de 31 a 90 días o más de 90, de igual manera, cada uno de los segmentos antes definidos, los que pueden y quieren, tienen un canal, tienen una acción muy bien definida y un objetivo muy claro para cada uno de ellos. En estos, por ejemplo, en los que sí pueden y quieren pagar, el objetivo de 1 a 30 días es la recuperación. Y en aquellos que no pueden y quieren es la normalización, es decir, una estrategia de solución que el cliente acepte. Y así, para no detenerme mucho tiempo, bueno, entiendo que estas láminas son un ejercicio de las experiencias que cada uno tiene y cada una de las instituciones tendrá bien definido el tipo de gestiones y cada uno de los segmentos que tiene que abordar en la gama de alternativas de problemática que tienen nuestros clientes. Y por último, obviamente resulta trascendental también tener bien identificados los temas que queremos controlar, es decir, los KPIs que cada unidad de cobro de cada institución debe de tener claros en cada etapa. En la etapa de moratoria, en la etapa de término de la moratoria y en la etapa de nueva normalidad, estos KPIs cambian y son diferentes. Pero en los grupos debemos de tener siempre enmarcados los indicadores claves para cada una de las etapas que queremos atravesar. Por ejemplo, para la etapa de diagnóstico, para nosotros resultaba importantísimo tener unos KPIs que en primer lugar busquen la contactabilidad, es decir, el número de clientes contactados frente al total de clientes que estaban en moratoria. Y obviamente ese indicador era clave porque el objetivo de esa primera etapa para nosotros era conocer la realidad real de todos los clientes que entraban en moratoria, y para esto el contacto era lo fundamental. Un segundo KPI era determinar los clientes verdaderamente afectados frente al total de clientes contactados. Y así, como ustedes ven en la lámina, constan los KPIs de diagnóstico, como lo llamo, que ese diagnóstico para nosotros es una etapa esencial. Luego los KPIs operativos muy tradicionales a la forma que siempre se han manejado, es decir, indicadores de productividad por agente, el número de clientes segmentados o ya con un diagnóstico claro frente a los clientes contactados, el número de gestiones efectuadas para cada cliente y el tipo de canal. Y en la parte de KPIs estratégicos para manejar de cara al futuro la estrategia a seguir ya en la nueva normalidad, están los que muestro en pantalla como ejemplo, el porcentaje de recupero por segmento. Un tema importantísimo que hay que tenerlo también en cuenta es el porcentaje que voy recuperando por cada uno de los tipos de arreglo. Es decir, clientes, el porcentaje de soluciones o normalización que logro con clientes que han necesitado periodos de gracia, el porcentaje de arreglos que logro con clientes que no han necesitado periodo de gracia, pero que han necesitado una reducción de cuota por alargamiento de plazo. Es decir, es muy importante ir dejando en nuestra base de datos y que de ahí podamos tomar los KPIs de aquellas soluciones que hemos brindado. Eso seguramente y a futuro va a ser muy importante para los modelos de riesgo y para la reevaluación de todos los modelos que vayamos a construir a futuro. Entonces, solamente para dejar algunas reflexiones de cuáles serían las tareas que como rol de riesgo y de cobranza de las instituciones financieras debemos de asumir y hemos asumido durante este periodo, y creo que
lo vamos a seguir haciendo. Yo destaco 6 puntos fundamentales. El primer tema, el diseño de políticas y productos de alivio. Es decir, debe de haber políticas muy claras para atender a nuestros clientes, políticas muy claras para determinar el tipo de alivios financieros adecuados a los clientes, y estas deben de ser muy flexibles. El objetivo al final es tratar de que el banco o la institución tenga todas las herramientas y estas sean tan flexibles que podamos atender la gama de necesidades que pueden estar presentando nuestros clientes en términos de plazo, en términos de periodos de gracia, en términos de crecimiento de cuotas en el tiempo. Debe haber mucha claridad en esas políticas y en esos productos de alivio. En segundo lugar, el tema de la administración de nuestro personal, de los agentes de cobro. Es muy importante saber, por términos de eficiencia, por control en home office, quién, dónde, cuándo y por qué debe de estar haciendo gestión telefónica. Es decir, enfocar a nuestros agentes en aquellos clientes que nosotros hemos diagnosticado claramente que tienen problemas de afectación más fuerte por la pandemia, ubicar los perfiles de nuestros agentes, aquellos que son más conciliadores, ubicarlos con aquellos clientes que han atravesado serias dificultades y que buscan ayuda del banco. Es el segundo tema. La flexibilidad para poder cambiar los procesos conforme vamos sintiendo la evolución del mercado. Como decía, esto es una serie. Mañana podemos tener otras temporadas u otros momentos donde debamos de cambiar rápidamente la estrategia y debemos de estar claros de que eso no puede ser rígido. El cuarto punto, fundamental sin duda, las herramientas y la tecnología debe de estar integrada estrechamente para poder manejar todo esto de forma ágil y casi en tiempo real. La tecnología hoy por hoy debe de ser y siempre ha sido, por supuesto, el soporte fundamental para poder actuar de forma oportuna de cara a nuestros clientes y obviamente manejar nuestros procesos internos de una forma óptima. Me detengo y subrayo este siguiente punto que tiene que ver con los datos. Los datos son el fundamento sobre el cual se construye la capacidad total de nuestra gestión futura y de los procesos de normalización. Y esta gestión de información, que es el último punto, debe de integrar 360 grados toda la información del cliente, y para eso necesitamos mucha potencia de manejo de datos, un replanteamiento de nuestra forma de almacenar la información, de usarla y luego de procesarla. Hasta ahí con estas láminas. Muchas gracias por la información. Creo que si hay alguien de Netflix aquí te va a contactar para la primera, segunda y tercera temporada de asesoría. Tuvimos aquí un panorama bastante interesante de la región con algunos datos de Colombia, con información muy relevante de cartera vencida, cartera total, provisiones, castigos, comparativa del Ecuador, viendo también un panorama de estrategia y táctica de segmentación, medición y KPIs y de canales de gestión. Pues con esta mirada pues revisemos el panorama europeo. Aquí José Luis nos va a contar información de qué está pasando en España, de cómo se está viendo la situación allá, y pues inmediatamente José Luis nos comparta su apreciación. Pues tenemos algunas preguntas del público y otros temas en relación con las dos ponencias. Entonces, bienvenido José Luis, muchas gracias. Estamos un poco cortos de tiempo, entonces te pedimos ahí ser un poco concreto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de nada, tendría que agradecerle a Ciclo del Riesgo su invitación a participar en el evento. También a todas las personas que asisten al mismo, mi agradecimiento también por tener que soportar nuestra conferencia. Bien, yo diría que, con esa brevedad que se me pide, que las tres grandes transformaciones que va a originar la pandemia del COVID en el mundo del recobro, las podríamos asociar también a las tres grandes líneas de trabajo dentro de ese ámbito. Por un lado tendríamos
el ámbito de los procesos, por otro lado tendríamos el ámbito de las metodologías, en definitiva de los modelos, y por último tendríamos el ámbito de la tecnología. Si inicio el primer ámbito, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha expresado Rodrigo, que creo que ha hecho una magnífica interpretación de lo que ellos están llevando a cabo de forma muy puntera, pero realmente lo que considero que se debe llevar a cabo es, en relación a cosas que no estábamos haciendo, es anticiparnos. La anticipación en estos momentos es un elemento clave. Y la anticipación se debe dar al menos en dos ámbitos. Por un lado, efectivamente, creo que es crítico que esa anticipación cubra el conocimiento de la resiliencia de nuestros clientes, tanto en el ámbito de particulares como en el ámbito de personas jurídicas, en el ámbito de empresas. Es crítico tener ese conocimiento porque si con una mera afección en el ámbito de sectores de trabajo, por ejemplo, en el ámbito de empresas, el sector de actividad ya nos determina en alguna medida cuál puede ser la propia afección de la empresa si queremos buscar esa anticipación. En el ámbito de particulares, de nuevo, con un mero conocimiento de la fuente de ingresos y el ámbito de actuación en relación a esos ingresos, ya con información tan básica como esa, podemos tener una primera capacidad de segmentar clientes y determinar aquellos que se van a ver claramente afectados por razón de la pandemia. Y lo mejor que podemos hacer, sobre todo cuando estamos hablando de crédito hipotecario o crédito vivienda, es poder empezar a trabajar con ellos en esas etapas tempranas del ciclo. Es verdad que si en particulares esto técnicamente es sencillo, o más sencillo por lo menos, en el ámbito de empresas es más complicado, porque evidentemente las empresas no tienen una única entidad financiera con la que trabajan. Por lo tanto, no puedo ser yo o no puedo anticiparme, digamos, en cuanto a ofrecer una solución que luego el resto de solidaridad bancaria puede echar abajo e incluso hacer que yo sea el pagano por esa anticipación y la concesión de mayores facilidades sea el pagano de todo el proceso y el resto de las entidades las beneficiadas del mismo. Por tanto, conjugar el ámbito empresarial es técnicamente más complejo y la resolución técnicamente va a ser menos mecanizable, o sea, vamos a poder utilizar menos los instrumentos digamos, de soporte automatizados, tanto en el ámbito de reglas de decisión como en el ámbito de modelos, pero no es menos cierto que podemos generar algún tipo de información que sea de apoyo al analista de riesgos y al gestor de empresa de cara a facilitar la actuación con ese conjunto de empresas que se han vuelto no resilientes con motivo del ciclo. Lo segundo que considero importante en el ámbito de procesos y que en alguna medida Rodrigo también ha citado, es necesario, igual que tenemos modelos de scoring y modelos de rating en particulares y en empresas, es necesario que tengamos modelos de renegociación o de refinanciación de condiciones de deuda. En el caso de particulares incluso me atrevo a decir que estos modelos nos pueden prácticamente garantizar al 90 y mucho por cien un grado de automatismo muy relevante cuando el cliente, si no hemos podido realizar esa labor anticipatoria que anteriormente señalaba, cuando el cliente se dirige a nosotros pidiendo facilidades de cara a abordar el servicio de la deuda y, por tanto, de cara a contemplar pues eso, una refinanciación. En el ámbito de empresas diría lo mismo, es necesario, porque disponer de esas herramientas lo que nos permite es saber qué empresas son viables y cuáles no, y en definitiva evitar estar refinanciando o concediendo mejores condiciones a empresas que posteriormente, cuando se vuelva a producir el vencimiento de esas condiciones del servicio de la deuda, no van a ser capaces de atender al vencimiento esos compromisos. Por tanto, repito, en el ámbito de empresas es necesario también incorporar el juicio del analista o el juicio del gestor a la toma de decisiones en relación a si se debe producir o no la refinanciación. Bien, el segundo ámbito de actividad que creo que se va a ver transformado es el ámbito de la información. También lo había citado, por cierto, Rodrigo. Creo que los modelos de Collect and Recovery, además de los modelos de scoring y los modelos de rating, tienen que cambiar de escala. La información que hasta ahora venían nutriendo estos modelos primero eran modelos deterministas, eran modelos que funcionaban con un conjunto de variables y eran modelos point in time. O sea, estábamos realizando la evaluación del riesgo del cliente en un momento del tiempo y normalmente, es verdad que los modelos comportamentales han venido a cubrir esa laguna,
pero no es menos cierto que la mayor parte de las entidades, después de esa evaluación, un momento en el tiempo, no estaban actualizando la evaluación del cliente. Lo podían hacer algunas en los modelos de Collect and Recovery, es verdad, pero no estaban haciéndolo al menos en el ámbito del seguimiento del riesgo asociado a ese cliente. Y considero que es fundamental derivar los modelos que eran point in time a modelos through the cycle, esto es, que vayamos haciendo una evaluación periódica de la calidad crediticia del cliente y que sea además una de las bases o uno de los parámetros que utilicemos luego en el ámbito de los Collect and Recovery y en los ámbitos anticipatorios de la gestión. Pero no es ese el único cambio, y este es un cambio además que diría que en gran medida se ha producido, o en una parte al menos se ha producido. El gran cambio que creo que debemos dar, el gran salto que tenemos que dar es incorporar una gran cantidad de información que las entidades de crédito tienen disponibles y que no están utilizando de cara a hacer la evaluación del riesgo, porque es complejo tener en cuenta ese conjunto de información y además incorporar otra información que no está dentro de las entidades financieras, pero que sí está en distintas otras fuentes de información que son extraordinariamente útiles, sobre todo en el ámbito del riesgo de particulares. Me refiero, por ejemplo, a información procedente del mundo de redes sociales, a información relativa a comportamientos como consumidor de los clientes, que esas también son útiles, por cierto, en el ámbito de las empresas, etcétera, etcétera. ¿Por qué no están incorporando las entidades financieras todos los datos que tienen disponibles de los clientes? Por ejemplo, todos los datos relativos a los consumos que realizan con tarjeta de crédito, por decir algo muy básico que permite reforzar muchísimo los modelos, sobre todo en el ámbito de consumo y en el ámbito también de crédito asociado a tarjetas. No lo están haciendo porque no tienen capacidad para tratar toda la información de los clientes que tienen disponible. Esa es la realidad. Realmente montar un modelo determinista, un logit, un probit, con 6 o 7 variables, pues bueno, tiene una exigencia bajo el punto de vista informático, pero es una exigencia menor, claramente menor. Hacer una evaluación, digamos, mensual, por decir algo, de los clientes reevaluando la evolución de su riesgo, bueno, requiere una pequeña subida en el ámbito de la escala de tratamiento de datos, pero tampoco es un tema conceptualmente muy complejo. Mover cientos de miles de datos, millones de datos, haciendo capturas, incluso ingestas diarias procedentes del mundo, por ejemplo, de redes sociales, asociadas a comportamiento de clientes, e incorporarlos al ciclo de evaluación del riesgo, seguimiento del riesgo y gestión del riesgo, eso es otra dimensión. Eso técnicamente ya no es tan sencillo, no es un paso más dentro de un proceso, eso es construir otro nivel. Nos hemos dado cuenta cuando hemos empezado a construir estos modelos que esto es un paso que solo se puede dar si las entidades tienen cierto grado de madurez en el ámbito de su tecnología Big Data. Esto para nosotros es un punto necesario en el tiempo. Yo vengo del mundo de riesgos, no tanto del mundo de la tecnología, pero es verdad que por muy buena voluntad que tengas, si no hay un Big Data con capacidad luego de generar nuevas ingestas en ese Big Data procedente de otras fuentes de información, eso es un add-on. Ahí sí que realmente no es más que añadir más información. Pero si no hay esa capacidad para tratar esa información, difícilmente podemos avanzar. Una vez tengamos montado ese esquema Big Data, lo siguiente es que no podemos trabajar con modelos deterministas. Lo saben todos los que han querido dar pasos adicionales en este orden. No funcionan con tal cantidad de datos y además no son muy precisos con tal cantidad de información. Necesitamos, por tanto, metodologías diferentes. Estoy hablando, como todo el mundo que ha trabajado en este entorno, de Machine Learning, estoy hablando de Random Forest, etcétera, etcétera. A nosotros nos ha dado muy buen resultado el ámbito de esto del Random Forest, sobre todo cuando se introduce cierto nivel de flexibilidad. ¿Qué problema tienen estos modelos? Pues al menos en Europa, y de cara a los reguladores, es que son modelos cambiantes. O sea, son modelos que si se va a hacer una validación no están estáticos en el tiempo, generando resultados con las mismas variables a lo largo de todo un periodo. Estos son modelos que por su propia lógica, por la propia metodología de construcción, van variando en el tiempo y, por tanto, para un regulador pues sería una locura. Si lo quiere validar, pues se va a encontrar con un modelo diferente pasados unos meses. Por tanto,
no son modelos regulatorios. Eso lo que implica es que voy a tener que convivir, si estoy utilizando modelos internos para determinar mi capital y si estoy en IFRS 9, mis provisiones, quiere decir que no voy a poder utilizar los modelos que estoy utilizando para esos ámbitos para gestionar el Collet y el Recovery o para gestionar el scoring y los ratings. Bueno, es un paso en el que tenemos que aprender a convivir entre los modelos regulatorios que sirven o que tienen una actuación en el ámbito contable y unos modelos que sirven para gestionar y que, por tanto, no van a ser objeto de validación, ni van a determinar capital, ni van a determinar provisiones. Algo, repito, con lo que se puede vivir. Y ya, como resumen un poco de la intervención, he intentado ser muy rápido, condensando mis puntos de vista. La combinación de la que se nos viene encima tiene que ser una combinación de distintos factores, probablemente de meter casi todos los factores. Factores, desde luego, que inciden sobre el proceso y sobre la gente que tenemos volcada al trabajar sobre esos procesos. Factores que inciden en la analítica, los modelos y las metodologías. Y, por último, factores que inciden en la tecnología. Conjugar esos tres ámbitos es lo que nos permite, lo que nos puede permitir salir razonablemente bien del proceso, que eso quiere decir ser eficientes, porque el meter más recursos, evidentemente, siempre es una variable que está disponible. El tema es, con los recursos disponibles, cómo gestiono la avalancha que se me va a venir encima, que se me está viniendo encima, porque al menos en el ámbito español ya hemos tenido explosión, sobre todo en el ámbito de empresa, que nos ha obligado en alguna medida pues a priorizar actuaciones, porque evidentemente la avalancha ha sido de cierta dimensión que no es fácil de gestionar. José Luis, muchas gracias. Digamos que hay coincidencia en el tema de la segmentación, en los modelos de scoring y de rating para el caso de las empresas y en el manejo de la información de la data histórica. Yo quisiera preguntarles ahí, pues, Rodrigo hablaba de la receta adecuada, nosotros aquí hablamos del traje a la medida, homologándolo al sastre, y definitivamente la personalización, como tú bien lo planteas, José Luis, se vuelve una variable estratégica importante a la hora de gestionar la cartera. Y en esa personalización, en esa receta adecuada o en ese traje a la medida, alguna definición de arquetipos, de guiones, de tono y forma a la hora de la cobranza por franja, algo de analítica por bucket, en mora 30, en mora 60. ¿Qué vislumbran ustedes o qué ya están desarrollando y trabajando en estos frentes? Bien, yo diría que hay tres momentos en este ámbito. El momento previo, en el que no se ha producido el cumplimiento, ni siquiera la petición por parte del cliente de revisión o renegociación. Y repito, ahí se requiere un tratamiento anticipado y para ello lo que llamaba Rodrigo modelos de resiliencia, lo que nosotros técnicamente llamamos modelo de alerta temprana, son los modelos adecuados que nos permiten realizar una segmentación de clientes que van a ser problemáticos, sobre los cuales por razones de las circunstancias en que se están viendo involucrados y que ellos todavía no han comunicado a la entidad de crédito, pero que van a acabar comunicando a la entidad de crédito, es conveniente anticiparse. Y cuando hablo de esto, de nuevo hay que segmentar por modelos. Hablo de modelos relativos a particulares, hablo de modelos muy cercanos al ámbito de particulares relativo a microempresas, luego hablo de modelos de empresas y hablo de modelos de corporaciones. Indudablemente, cuanto más avanzamos en la escala, menos capacidad de actuación aislada tenemos. En particular, lo normal es que sí podamos ser su único financiador. Sin embargo, y posiblemente también en el ámbito de una micropyme, cuando ya nos desplazamos a las pymes, lo normal es que haya otros dos bancos. Si nos desplazamos al ámbito de empresas, o sea, empresas que facturan más de 10 millones de euros, en ese caso ya somos uno de los 4 o 5 entidades de crédito con las que trabajan, y si vamos a corporaciones, pues el número es todavía más amplio. Bien, indudablemente, la actuación temprana no es lo mismo en un segmento de particulares que en un segmento de pymes, que en un segmento de grandes empresas. El segundo ciclo de actuación es el ciclo del Collet. Se ha producido el incumplimiento, pero todavía no lo podemos considerar como pasado a mora. O sea, todavía no es un cliente moroso. También hay una parte que es actuación temprana y hay otra parte ya de eficacia en las primeras medidas que debemos de tomar para evitar perjudicar primero la garantía, que esto es muy relevante, sobre todo en el ámbito del crédito vivienda, y en segundo lugar, bueno, en el caso también de los créditos especializados, y en segundo lugar,
además de tener en consideración esa actuación en garantía, pues las primeras medidas de recuperación basada en atención directa, call center o la vía que determinemos. Y la tercera vía ya es una vía muy ligada, lógicamente, al inicio de las actuaciones extrajudiciales y judiciales de cara a la recuperación del activo y de cara a la recuperación de la mayor cantidad posible del bien. Bien, en este caso, los tipos de modelos son radicalmente distintos. Actuación temprana buscando un poco lo que me puede caer y, por tanto, dónde me tengo que anticipar. El caso del COLEP, tendente más a saber qué tipo de acciones tengo que llevar a cabo. Y, por último, el caso del recovery, ya de forma muy directa, saber si debo judicializar. En el caso de judicialización, qué tipo de planteamiento o estrategia de actuación tengo que llevar a cabo, etcétera, etcétera. Todo eso, todas estas estrategias y todos estos modelos, como muy bien decía Rodrigo, tienen que medirse. Tenemos que establecer indicadores para poder saber cuál es la estrategia más conveniente, más adecuada en cada uno de los momentos del ciclo y en relación a cada uno de los segmentos o categorías de clientes que hayamos previamente establecido. Esa es nuestra visión. Listo, José Luis, muchas gracias. Muy claro el tema de la preventiva, la administrativa y la acción avanzada y diferenciando cada uno. Rodrigo, considerando los 4 segmentos que planteaste y el tema de personalización de la receta adecuada, en ese mismo sentido, el tono, la forma de la negociación con el deudor, ¿cómo la manejan en Ecuador y cuál es tu perspectiva en relación con esa tipología de clientes? Gracias Camilo. A ver, yo creo que poniéndole un marco general de alto nivel a esta estrategia, yo la definiría como una reconversión de la cobranza masiva de intensidad a una cobranza relacional. Y poniendo ese marco arriba como fundamento estratégico, debo de alinear todo lo que tengo en modelos, operativa, indicadores, que me lleven a medir si estoy transformando mi sistema de cobranza, decía, de esa cobranza masiva a una cobranza relacional. Y ahí me pongo en las etapas. Si yo quiero esa cobranza, lo que quiero es una relación con el cliente. A mi equipo de gestores de cobro, yo les he dicho que el gran desafío que tenemos de aquí para los próximos meses es reconvertir nuestra actuación de gestores o agentes de cobro a una calidad de asesor financiero en solución de problemas de nuestros clientes. Ese es mi enfoque estratégico y esa es mi visión del modelo y de lo que quiero implementar. Porque creo que eso va a permitir generar soluciones. Ahora sí, lo llevo esto a las etapas. Primero hablé de la segmentación. Y creo que todos coincidimos aquí que hay una gran labor en la exploración de nuevos datos para poder segmentar y diagnosticar a mi cliente. Y nuevos datos que van cambiando todos los días, porque esto son etapas. Hoy tengo clientes en empleo, mañana en un nuevo confinamiento quizá entren al desempleo. Y tengo que entender todo eso y tengo que entender las vulnerabilidades. Y a esos clientes que entran en esas etapas no los puedo atender de la forma tradicional. Tengo que ahí aplicar este esquema de cobranza donde lo que busco en diálogo, que era tu pregunta, era un diálogo más conciliador, más comprensivo. No puedo llamar a un cliente que ha sido afectado por la pandemia, no lo puedo llamar con la misma firmeza, fortaleza de cobro que a un cliente que sí puede pagar. En primer lugar, tengo que entender la posición de ese cliente y creo que mientras más empático pueda ser a la hora de gestionar con un cliente que está atravesando esos problemas, más efectividad voy a tener en el cobro. Pero obviamente, esa ya es la acción final. El contacto que un asesor o que un gestor de cobro tiene al final con el cliente. Pero a ese asesor de cobro hay que construirle la base para que pueda ejecutarlo de esa forma. Y ahí entran los modelos que decía José Luis. Tengo que tener un modelo de identificación temprana para que en función de las variables anteriores y nuevas, el asesor sepa qué cliente tenga al frente.
esa especialización y cuando lo ordeno al asesor para que sepa a través de los modelos qué tipo de cliente tiene al frente y además tengo una estrategia para llegar al cliente desempleado, tengo una estrategia para llegar al cliente que ha visto reducidos sus ingresos y tengo una estrategia más sólida, diferenciada, más firme, más fuerte para cobrarle a un cliente que no ha tenido ningún problema y que quizás está aprovechando de la situación. Con la adecuada diferenciación de eso es donde realmente yo siento que estoy transformando mi estrategia de pasar de esa cobranza masiva de intensidad a esta cobranza relacional, que creo que va a ser el futuro para poder normalizar la cartera afectada por la pandemia. Listo, Rodrigo. Muy interesante el planteamiento de la masiva a la relacional, que va muy en línea con la personalización. Para José Luis y para Rodrigo, una pregunta. Considerando que la data histórica, como bien lo han planteado ustedes, perdió vigencia, porque eran temas de predicción con información anterior, y que el machine learning o la inteligencia en los modelos está cobrando relevancia, ¿tienen ustedes algunos modelos experimentales o de Champion Challenger que les permita en esa medición que ustedes plantean ir monitoreando esa evolución y ese comportamiento para darle rollout a esas mejores y buenas prácticas? Si quieres, bueno, Rodrigo, y... bueno, dale, José. No, siempre voy a la inversa. Hemos construido desde hace, yo diría, 6 o 7 años los primeros modelos en este ámbito. Y he de decir que, como anticipé anteriormente, los resultados, sobre todo en el ámbito de particulares, han sido espectaculares. O sea, podemos hablar de poderes estadísticos incrementados cerca de un 20%. O sea que realmente esto es muy importante, incluso en modelos de consumo llegando a categorías donde hablar de fallo se hacía incluso problemático, cercano al 90%, que es altísimo, como todos sabemos, en el ámbito de la modelización. Es decir, por tanto, que son modelos que funcionan bien, que cuesta mucho más construirlos que lo que costaban los modelos tradicionales, eso hay que decirlo, en términos de captura de información y de tratamiento de información, pero que una vez están montados, estos modelos son técnicamente muchísimo más potentes y dan mucho mejor soporte a tanto a la pesquisa del riesgo, tanto al seguimiento del riesgo como al colet y a la recuperación. Por tanto, he de decir que sí, que tenemos experiencia, que las experiencias son positivas. En el ámbito de empresas, digamos que es mixto la experiencia que tenemos. Digamos que donde había menos información oficial y éramos más dependiente de otros valores o atributos, como puede ser el ámbito de micropymes o en el ámbito de pymes, donde la información financiera en general, al menos en España, no es fiable. He de decir que los modelos han devenido en bastante útiles. En el ámbito de empresas y corporaciones, los modelos en términos de aportación de valor, bueno, pues digamos que el coste asociado al rendimiento que generan los modelos, puede abrir algunas incógnitas, por decirlo suavemente. Listo, muchas gracias, Rodrigo. Añadir un poquito más a lo que comenté en mi presentación. En nuestro caso, lo que hicimos de arranque fue desarrollo de aquel modelo que les presenté, lo llamamos al interior de la organización el score de resiliencia, que es una combinación o es un híbrido entre los modelos tradicionales que manejábamos, modelos de comportamiento para determinar de nuestros clientes cultura de pago, carácter de pago, capacidad de pago, y a eso le sumamos los ingredientes de juicio experto, como por ejemplo el diagnóstico del sector en el que trabaja, el tipo de relación laboral que tiene, el tipo de empresa en la que trabaja. No es lo mismo un trabajador de una corporación muy robusta financieramente que el trabajador de una pyme o de una mediana empresa. Las dos tienen grados de vulnerabilidad diferente y fuimos haciendo una batería de indicadores de vulnerabilidad asociados a este score, que a la larga lo pusimos en práctica desde el inicio para lograr una segmentación que nos permita empezar a
tomar las mediciones adecuadas. En el transcurso del tiempo, como les decía, hemos ya llevado este concepto de esta metodología a mediciones estadísticas con backtesting, donde nos ha ido muy bien, donde los resultados de discriminación de nuestro modelo de score nos han indicado que efectivamente la puntuación o el criterio de menor riesgo para aquellos que así lo determinaba la metodología, obviamente nos terminaban llevando a que el porcentaje de clientes que efectivamente pagan luego de la moratoria del diferimiento es mucho más alto. Entonces, esto nos ha ayudado como en las etapas que yo mencionaba, esa primera etapa de un levantamiento más bien empírico. La información anterior de comportamiento dejó de servir, pero ojo, no es que dejó de servir en todo. Para mí, variables como el carácter de un cliente son importantísimas de recoger en la historia del tiempo, inclusive para saber cómo atenderlo a ese cliente. No es lo mismo que yo tenga al frente a un cliente que ha tenido un desempeño de pago durante la historia nítido, de muy buen comportamiento, y de repente en la pandemia se me cae, a otro que siempre ha tenido problemas. Entonces ahí es donde surgen las diferencias. El recoger esa historia en los modelos anteriores es muy valioso. Tampoco podemos decir aquí que los modelos anteriores los vamos a botar al tacho de basura. No, esos modelos son muy útiles. Pero bueno, y de ahí viene, como yo decía, en esta primera etapa el juicio experto. ¿Qué más le añado ahora frente a esta nueva realidad? ¿Qué datos se me van a cambiar? Y es donde cada uno debe hacer este checklist de datos adicionales, que son los que mencioné a lo largo de la presentación. Y luego de esta etapa de diagnóstico y de tener claro qué herramienta tengo al frente, bueno, empiezo a medir los resultados hasta llevar este modelo que surge de un híbrido fundamentado estadísticamente y con juicio experto, hasta llevarlo ya a las pruebas de backtesting que me permitan liberar el modelo y decir, este es el modelo que me va a permitir a mí ejercer ya las acciones definitivas en esta etapa de nueva normalidad. Y modelo que cambiará con la rapidez que el entorno está cambiando, y es ahí donde obviamente técnicas de Big Data y Machine Learning son las que van a soportar a las instituciones financieras para seguir en la actualización permanente de todas estas metodologías. Listo, Rodrigo, vamos a darle paso aquí a algunas preguntas del público. Hay una, dice, en Colombia, ¿cómo va la cartera y cómo se vislumbra su comportamiento? Pues yo diría en términos generales que se puede dividir en un tema prepandemia, en donde los niveles de cartera podían estar de consumo en niveles del 5 o 6%. Un tema de pandemia entre marzo y junio, que permitieron a través de los alivios proactivos y los solicitados por los clientes deprimir el valor absoluto de la cartera vencida y llegar a niveles de cartera del 2, del 3%. Y digamos una situación de entorno económico entre agosto, que nace el PAT, que era que les comentaba ahorita, que es el programa de ayuda al deudor, de manera más estructurada. Digamos que en la pandemia de marzo a julio fueron traslados y periodos de gracia, y a partir de agosto pues empieza a hacer la personalización, como bien lo están diciendo, del traje a la medida, de acuerdo al flujo y a la capacidad de pago del deudor. Hasta noviembre pues se observa en Colombia un nivel de crecimiento importante de cartera, y noviembre a marzo se ha visto un tema de mejoramiento de la cartera de consumo de manera gradual y progresiva en la industria. Se ha visto una mejora, y pues los cierres, los confinamientos, la situación de rebrote, el pico y cédula y el toque de queda, pues esperamos que no afecte nuevamente la situación económica y la capacidad de pago de los deudores, por lo que decía Rodrigo, decía José Luis, el tema de desempleo, el tema de baja de ingresos, son variables que en determinado momento pueden afectar esa situación. Hay una pregunta para Rodrigo, y es: en el Ecuador, riesgos de pérdidas en cartera, y si se tiene identificado algún producto en particular que tenga mayor nivel de deterioro, tarjeta de crédito, libre inversión, vehículos, ¿en qué productos ves tú que puede haber mayor deterioro? Obviamente, y creo que es comportamiento general, que los productos de mayor deterioro son los de
de la banca de personas, tarjeta de crédito, crédito de consumo en general, son los que están teniendo el mayor porcentaje de deterioro en términos de entrar en mora, y también los que mayor porcentaje de reestructuraciones se están haciendo. Entonces la tendencia va hacia esos productos. ¿Cuál es el nivel de pérdida? Esa es una buena pregunta, y que es una aventura también predecirlo, por lo que dije desde inicio. Esto está cambiando, pero en el caso particular ecuatoriano, nosotros acá hemos hecho algunos modelos de estimación de cambio de pérdidas asociados al ciclo económico, dado que los modelos, como decía anteriores, no nos permiten hacer el pronóstico a futuro en cuanto a modelos de pérdidas esperadas asociados a los clientes. Entonces, utilizamos modelos de pérdidas esperadas asociadas a la evolución de la economía. Es obvio que la cartera improductiva, la cartera vencida, tiene una correlación muy potente con el ciclo económico. Y lo que hemos podido determinar es que en un escenario como en el caso ecuatoriano, donde la economía para el 2020 cae en aproximadamente 7,5%, asociada a esa caída de la economía, la pérdida esperada potencial se podría multiplicar hasta en 2.5 veces de lo que ha sido tradicionalmente. Es decir, si en el mercado ecuatoriano la pérdida esperada era de un 2% histórico anual, estaríamos hablando de que en el 2020 la cartera entraría en una pérdida esperada de hasta 5%. Perfecto, Rodrigo. José Luis, ¿cómo ves tú el tema en España? Bueno, en España también ha sido diferente el ámbito de particulares que el ámbito de empresas. En el ámbito de empresas, al haberse sacado las mangueras por parte del organismo, del Instituto Público llamado Instituto de Crédito Oficial, mangueras como nunca se han visto en relación a la dimensión con la que se ha inyectado recursos en la economía, pues evidentemente esto y haberse, por cierto, renovados automáticamente todos los vencimientos que había en el ejercicio 2021, indudablemente lo que se está haciendo es dar una patada para adelante a cualquier atisbo de que va a haber una fuerte morosidad, que es indudable que la va a haber. Lo único que se ha visto en el ámbito de empresas es en determinados sectores, los más ligados al ocio y los más ligados al turismo. Pues lo que se ha visto ahí sí es un incremento muy notable de la morosidad, hasta multiplicarla casi por 4,5 veces. En el ámbito de particulares también ha sido diferente la afección por el lado del consumo que por el lado de la vivienda. En el caso español es un caso muy vivienda, muy hipotecario. El 80% de la financiación es hipotecaria. A diferencia del mercado americano, tenemos casi la relación contraria. El consumo sí se ha visto castigado, el ámbito de consumo y el ámbito de financiación a través de tarjetas. Prácticamente se ha doblado la tasa de incumplimiento. Si bien es verdad que también ha habido cierto nivel de facilidad en el tratamiento de los clientes, que eso lo que hace en alguna medida es diferir el afloramiento de la morosidad. Se irá poniendo de manifiesto a lo largo del año 21. Esto es más o menos las circunstancias españolas. Otra pregunta que de pronto no hemos tocado y que es necesario, dada la situación de deterioro, ¿cómo se están comportando los niveles de castigo en los portafolios y en la industria de cada uno de esos países? ¿Tienen una tendencia relevante en términos de mayores castigos? ¿Vienen regulares y no ha habido afectación? ¿O por el contrario, el tema es hacia la baja? ¿Cómo están viendo el tema de castigos y recuperación de esa cartera castigada a futuro?
Voy yo con Dale. el dato concreto. Creo que fue un dato que lo expuse en las láminas. En el caso ecuatoriano, el volumen de cartera castigada en el 2020, en el último ciclo de 12 meses hasta 2021, se ha duplicado, prácticamente se ha duplicado, con una consideración adicional, que acá también la regulación, generando un poco de alivio a las presiones por manejo de provisiones, extendió los plazos de provisionamiento, y para que una cartera llegue a castigarse debe de estar 100% aprovisionada. Al extender la regulación esos plazos de provisionamiento, es decir, habría un pequeño retraso frente a los anteriores periodos en el momento del castigo. Independientemente a ello, y con ese dato, prácticamente los castigos en el Ecuador se han duplicado. Se han duplicado en el último periodo, fundamentalmente en el mundo de particulares, productos, tarjeta de crédito de consumo son los productos que más se castigan, y microcrédito. Y para cerrar, al menos en la experiencia del mercado, lo que veo, la recuperación de los créditos castigados se ha tornado bastante más lenta, e inclusive la generación de negocios conexos como las ventas de cartera de créditos castigados también han bajado el ritmo de una forma importante frente a lo que antes manejábamos. Listo, Rodrigo. Muchas gracias, José Luis. Sí, bueno, yo diría que también es prematuro y tampoco tenemos todavía tanta estadística. Diría que parecido al ámbito ecuatoriano, en el sentido de que el loss given default realmente es un poco mayor en relación al que venía experimentándose, pero todavía no hemos visto la totalidad de ese empeoramiento, que en mi opinión a lo largo del año 21 será cuando lo manifestemos en su totalidad. Vemos que la recuperación se está volviendo más problemática, sobre todo en el ámbito de micropymes y pymes, también en el ámbito de particulares consumo. Notamos cierta ralentización en ese porcentaje de recuperación. No así en el ámbito en general de pymes y corporaciones, por lo que decía anteriormente, porque se ha inyectado mucho dinero y el sistema está fluyendo por el momento con esa borrachera que en algún momento indudablemente acabará en resaca, y tendremos que ponerla en cifras. Más o menos esa es la situación en el mercado español. Bueno, y la resaca aquí le decimos guayabo, entonces muy seguramente también habrá el correspondiente impacto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, José Luis. Aquí está la doctora Beatriz, le doy la palabra. Qué rico haber podido compartir con ustedes. Gracias por brindarnos la experiencia, el conocimiento y la información de sus países, que nos aporta mucho al entorno colombiano, y capitalizaremos esas buenas prácticas. Muchas gracias. 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 Bueno, muy bien. Camilo, muchas gracias por la moderación. A Rodrigo Mora Guzmán, a José Luis López Torres también por esas interesantes intervenciones que han tenido en esta mañana. Continuamos con el desarrollo de nuestro Live Collection Summit.